Ahora vamos a la derecha, endometriosis. ¿Ya? La endometriosis es una enfermedad muy frecuente, miren, afecta al 10% de mujeres en edad fértil. De ciudades, es una enfermedad urbana de alto estrato socioeconómico. ¿Ya? Esa es la endometriosis. Su definición tenemos que tenerlo claro. La endometriosis es, como pueden ver el dibujo, endometrio fuera de la cavidad uterina. Entonces, el lugar normal donde debe estar el endometrio es este triángulo, la cavidad uterina, del orificio cervical interno, toda la cavidad uterina hasta donde entran las trompas. Eso es lo normal. Entonces, si el endometrio está implantado fuera de este sitio, por acá, por ejemplo, en el fondo, miren, acá en el cervix, en los ligamentos de McEnroth, ahí está, por acá en el ovario, ¿no es cierto?, en los ligamentos anchos y anexiales, o por acá tremendo mancha, que ese es el endometrioma. O sea, cualquier lugar fuera de la cavidad endometrial es una endometriosis. ¿Está bien? Entonces tú me dirás, y doctor, si el endometrio se mete al miometrio, que es lo que está más cerquita, lo que está al costadito, no, eso no es. Eso se llama adenomiosis. Por eso diferencien de la adenomiosis. La adenomiosis es endometrio que invade el miometrio. Y eso es súper frecuente y asintomático. Eso ya vimos ayer y el lunes. Te da sangrado uterino con útero grande y liso. La adenomiosis se caracteriza por un útero grande, pero liso. En cambio, el mioma, ¿cómo era el útero? Irregular, masas irregulares en el leiomioma. Entonces, mientras el leiomioma, los tumores palpables de acá son irregulares, acá el útero es palpable y liso en adenomiosis. Y adenomiosis no es igual a endometriosis, olvídense, no es. Entonces, ¿cuál es, la pregunta acá es, si no es el miometrio, cuál es el lugar más frecuente de implantación de la endometriosis? Y eso fue pregunta del residentado. La respuesta es ovario. Si tú sumas ambos ovarios, derecho e izquierdo, son la causa más frecuente de ubicación de la endometriosis. A tal punto que cuando crece mucho en el ovario, se forma una estructura bien conocida que ven acá, que es el endometrioma. Este es el endometrioma. Es un quiste ovárico achocolatado que vamos a ver en la clase de cáncer de ovario. Es el tumor benigno más frecuente persistente. ¿Ya? Ahora vamos a ver en cáncer de ovario. ¿Ya está? Bueno, después del ovario, los lugares más frecuentes son los ligamentos del fondo y pericervicales. Miren acá el dibujo, al fondo, está bien claro, fondo uterino, fondo de Douglas, y acá alrededor del cervix, los lugares más frecuentes de implantación. Muy bien. Entonces vamos a la clínica, nunca se olviden por favor, el endometrio cada ciclo se esfacela, ¿no? Esa es la menstruación por caída hormonal. Entonces, todas las mujeres tienen su dismenorrea normal, leve, tolerable, ¿correcto? Su dolor asociado al ciclo. Entonces, si tuvieran endometrio no solo en su cavidad uterina, sino en otros lugares, ¿qué pasará? Les duele mucho más. Entonces, la clínica cardinal es el dolor. Pero por favor, es un dolor especial, ¿ah? Es un dolor cíclico y progresivo. Esa es la palabra que deben recordar. Es un dolor cíclico y progresivo, que arranca con una dismenorrea cíclica y progresiva, dismenorrea, a la que se añade dispareunia. Primero es dismenorrea, porque solo se asocia a los focos endometriósicos, y luego es dispareunia, porque ya están tomados los ligamentos. Entonces, al tener relaciones sexuales o en el orgasmo, la inflamación o la vascularización que se genera en los genitales y el proceso mecánico genera dolor. ¿Por qué? Porque los ligamentos están tomados. Entonces, dispareunia y dismenorrea son las dos
manifestaciones que deben ser cíclicas y progresivas. Muy bien, seguimos avanzando. Cuando el endometrioma empieza a molestar al ovario, recuerden, ¿qué pasaba cuando molestabas al ovario? Polimenorrea. ¿Recuerdan ayer? Patología orgánica que molesta al ovario, que lo inflama, que altera su foliculogénesis normal. Miren este ovario, este es más un endometrioma que ovario, ¿no? Es más endometrioma que ovario. Eso da polimenorrea. ¿Y por qué esta polimenorrea ocurre después del dolor? Porque para que tengas tremendo quiste tienen que haber pasado muchos meses. Porque no se olviden que este quiste, ¿qué es? ¿Qué es todo esto? Es endometrio contenido, que ha arreglado, entre comillas, pues, ¿no? Pero en el ovario. Y empezó a hacerse una cápsula de sangre coagulada. Por eso es que como tiene coágulos, cuando hacen la ecografía, parece vidrio esmerilado. Es una imagen en vidrio esmerilado, porque estos son fibrina, todo eso es fibrina. Parece vidrio esmerilado. Esa es la polimenorrea explicada. También habíamos dicho que esta polimenorrea podía ir acompañada de menorragia. Menorragia también, ¿no? Puede ir con menorragia. Finalmente tiene infertilidad. ¿Por qué tiene infertilidad? Bueno, habíamos explicado de causa tubárica y de causa ovárica, ¿no? ¿Se acuerdan ayer infertilidad, endometriosis? Cuando inflama ambas trompas, segunda causa después de epi, ¿verdad? Y ovárica, segunda después de SOP, ¿no? Entonces tiene dos causas de infertilidad, tubárica y ovárica. Muy bien, y ya les expliqué la localización. ¿Ya está? Ahora vamos al diagnóstico. La única forma de diagnosticar una endometriosis, la única que hay, es por laparoscopía y tomar una biopsia de esos puntitos que ven ahí. Esos puntitos, cuando el ginecólogo entra, parecen quemadura de pólvora. O sea, es un color violeta oscuro. ¿Ya? No negros, violeta bien oscuro, quemadura de pólvora. ¿Qué significa estas quemaduras de pólvora? Significan el tejido coagulado. Coagulado. ¿Ya? Muy bien. El tejido coagulado. Entonces toma una biopsia y si el patólogo dice que ese es endometrio, ya está confirmado. Entonces yo te pregunto, ¿al 10% de mujeres de edad fértil vamos a hacer una láparo? No, ¿verdad? Entonces, como esta enfermedad es tan frecuente, no se hace diagnóstico con láparo de inicio. El diagnóstico es terapéutico, prueba terapéutica se hace. Entonces, se inicia un manejo médico con AINES, que ya habíamos visto ayer. ¿Cuáles eran los AINES que mejoraban la regla? Ibuprofeno, mefenámico, naproxeno, meloxicam, ¿se acuerdan? Los AINES para la HUA. Se arranca con esos AINES y se arranca con anticonceptivos anticonceptivos orales combinados. ¿Para qué? Para atrofiar el foco endometriósico. Entonces, ahora sí díganme, ¿cuál será el componente del anticonceptivo más importante si lo que yo busco es atrofiar ese foco? La progesterona. Entonces, se usan anticonceptivos con buena dosis de progesterona, progesteronas potentes, ¿ya? Potentes. Eso. Y así, si la paciente responde al tratamiento médico, entonces hemos confirmado una endometriosis leve, correcto, estadio 1 o 2. ¿En función de qué están los estadios? De la cantidad de puntos endometriósicos. Por ejemplo, menos de 5 puntos, acá tienes un punto, otro punto y otro punto. Este en el fondo, este en el ovario y en el ligamento. Entonces, mínimo. 6 a 15 puntos es cuando tienes más puntos, comprometidos 2 ovarios, comprometidos los 2 ligamentos, etcétera. Ya tienes estadio 2 leve. Entonces, así a medida que va aumentando, ¿correcto? Los puntos dependen de cuánto está tomado. Entonces, vamos a ver acá rápidamente. Si no está tomado el ovario con endometrioma, solamente los ligamentos, estos puntos que van acá de ligamentos, estadio 1. Suma hasta 5 puntos. Si ya encuentran tomado, miren, un ovario
y hay un ovario, y hay focos importantes, esta nomenclatura tienen los ginecólogos la forma de puntuarla, ya tienes estadio 2. Miren acá, en el estadio 3 y 4, ¿qué está tomado? Los ligamentos, ¿correcto? Pero, tanto los de la trompa como los del cervix. Entonces, si ya están muy tomados los ligamentos, ancho, el ligamento redondo, etcétera, los ligamentos, entonces vas sumando puntos y al final llegas al estadio 4, que es, están tomados ambos ovarios, todos los ligamentos y el fondo de saco de Douglas. Todos los ligamentos, fondo de saco de Douglas y el ovario. Entonces, estos estadios que ven acá, el estadio 1 y 2, pueden tener tratamiento farmacológico. Responden. Esa es la prueba terapéutica. Si el paciente no responde al manejo de anticonceptivos, existe una última línea médica, que es la castración química. Castración química. Se le aplica GnRH, igualito que en el leiomioma, para anular la producción de hormonas, o se le aplica bloqueo hormonal periférico. O sea, el manejo es igual, idéntico al del mioma, porque ambas son patologías hormonodependientes. Entonces, en ambos hay bloqueo hormonal central, bloqueo periférico, como última línea médica, última línea. ¿Ya está? Si a pesar de eso no mejore la paciente, caballero, nomás quirúrgica es la última línea. Ahí está, la última línea, tratamiento combinado, médico y quirúrgico para los estadios 3 y 4. ¿Cuál es el tratamiento? Eso también fue pregunta de examen. El ginecólogo entra y las lesiones más grandes las destruye, ¿no? Hace una fulguración eléctrica o electrofulguración por laparoscopía. La laparoscopía quema los focos endometriósicos, los destruye. Porque esos focos no deberían volver a aparecer, ya que la teoría es que hay una implantación retrógrada de células madre. Al destruir los focos ya no debería recurrir. Pero todos sabemos que el manejo final curativo, ¿cuál es? La histerectomía. La histerectomía es el manejo final curativo de la endometriosis. No se olviden que la endometriosis desaparece en la menopausia. ¿Por qué? Porque es hormonodependiente. ¿Ya está? Les pregunto, ¿se opera el endometrioma? No. Los endometriomas no se operan si son asintomáticos. Los endometriomas no se operan si son asintomáticos. ¿Ya? Muy bien.